días, mi nombre es María Fernanda Morel, soy estudiante de Psicología en la Universidad de Yacumbú y este es mi cuarto trabajo en Antropología, Sociedad y Psicología. Este trabajo consiste en entrevistar a un miembro de mi comunidad, un compañero laboral o un miembro de mi familia, y decidió entrevistar a mi papá, que lleva por nombre Rafael Morel y es un psicólogo graduado de la Universidad Rafael Urdaneta en Maracaibo y lleva 22 años trabajando. Hola Rafael, es un gusto tenerte aquí conmigo. A ver, esta actividad consiste en entrevistarte y sobre un tema que sea importante tanto en la cultura y cómo haya impactado culturalmente e históricamente a Venezuela en la actualidad. ¿Qué temas según tú crees que es importante hablar? Verdaderamente, si hay algo que quisiera hablar, tiene que ver con los aspectos emocionales durante la pandemia. En el ejercicio, en mi libre ejercicio en la psicología, en la parte clínica, definitivamente yo pudiese decir que las emociones fue un tema bien importante. Sobre todo en el momento que hacíamos las intervenciones durante el decreto fuerte de pandemia, pudimos darnos cuenta que había picos importantes de ansiedad y de depresión. Pero si pudiese decir cuál sería el protagonista, tiene que ver con la ansiedad. Recordamos entonces que la ansiedad es el producto de un pensamiento negativo, anticipatorio y catastrófico. Muchas personas dentro del hacinamiento de esos tiempos pensaban: me voy a contagiar, si me contagio voy a contagiar a mi familia, si contagio a mi familia probablemente varias personas de mi familia puedan verse afectadas, inclusive la muerte. Al tener esos pensamientos recurrentes, comenzaban entonces a presentarse una serie de síntomas, como por ejemplo, se agitaba el corazón, la respiración se ve alterada, en fin. A la hora de la verdad hay toda una alteración sistémicamente en nuestro cuerpo y del aspecto emocional también. Entonces, básicamente fue la ansiedad aquello que marcó el punto que sobresalió en esos tiempos de decreto de pandemia, cuando estábamos en hacinamiento. Fue factor clave de la atención psicológica en esos tiempos. Wow, estábamos hablando sobre el manejo de emociones durante la pandemia y eso. Y ahora, tomando en cuenta que estamos en una realidad de nuevo presencial, ¿cómo las emociones influyen en esto ahora? Interesante tu pregunta. Luego de la flexibilización y la presencialidad, aún con un decreto de pandemia, entramos en una realidad distinta. Obviamente veníamos acostumbrados como sociedad a movernos de una forma y ahora aprendimos a movernos de otra. Estamos en ese proceso. Las sociedades son como el ser humano, es un proceso, yo diría, adaptativo. Fíjate que, como te decía, la ansiedad fue la protagonista de los tiempos de decreto de pandemia dentro del confinamiento. Ahora, en esta nueva realidad, la protagonista es la depresión. ¿Por qué la depresión? Pues la depresión se alimenta del pasado, de los mismos pensamientos negativos, fatales, intrusivos inclusive, de las cosas que sucedieron en el pasado, evaluadas como negativas, como por ejemplo los que murieron, los que ya no están con nosotros, las personas que perdimos, tanto tiempo encerrado y tantas cosas que pudo haber perdido, las distancias entre unos y otros. Es decir, son aquellos pensamientos que inducen a una evaluación del pasado como algo fatal y te introduce a una tristeza desmedida, donde probablemente entonces toquemos la puerta hacia los procesos depresivos. Nosotros como sociedad entonces podemos decir que tenemos en este momento probablemente una sociedad con algunas características depresivas. Sin embargo, esto no quiere decir que sea todo el mundo. También hay unas personas que en este momento sirvió también el confinamiento para que idearan nuevos planes, para que crearan nuevas expectativas y objetivos de emprendimiento, es decir, para que se abrieran unas nuevas posibilidades. Pero si hay que resaltar, entonces sería en el tema emocional la depresión, lo que en estos tiempos pudiese estar marcando la consulta clínica, ¿sí? En la parte psicológica. Wow, fue muy interesante escucharte y hay cosas que dijiste que realmente me dejaron pensando y marcada, que fue que durante este tiempo, tanto con post pandemia y
durante la pandemia es que lo que sería la ansiedad y la depresión fue lo que más marcaron ese tiempo. Y eso nos hace reflexionar, o a mí me hizo reflexionar sobre que tenemos que cuidar nuestra salud mental, ya que nosotros dependemos de esto. Y fue sumamente gratificante para mí tenerte aquí hablando conmigo, ayudándome. Muchas gracias, en serio, y espero que también lo hayas disfrutado y espero realmente verte, espero que realmente me ayudes en otros trabajos.